Estimados amigos, muy buenas noches. Nos encontramos en su programa Entre Ingenieros como todos los miércoles a las 7 de la noche. En este escenario magnífico de poder compartir temas relativos a la investigación, a las tecnologías, al emprendimiento, a las ciencias sociales, a las ciencias humanas, en ese objetivo de poder transmitir a cada uno de ustedes diferentes saberes que puedan complementar y recrear los suyos. Esta noche es una noche muy especial porque tengo un invitado, un gran amigo, un excelente profesional, una mejor persona que ha tenido la deferencia de poder aceptar la invitación para tratar un tema trascendente en el quehacer del desarrollo de la industria nacional. Me refiero al magíster ingeniero Alberto Inga Rengifo. Él es ingeniero mecánico electricista, egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Es magíster en Ciencias, Convención en Energética. Es candidato a doctor en el área de energética. También tiene una larga experiencia profesional. Entre su larga trayectoria podemos mencionar, trabaja en Linde, Perú, como ingeniero especialista encargado de aplicaciones de los gases del aire. Es docente en la Facultad de Ingeniería Mecánica. También ha trabajado en Fiat en el área de cálculo e ingeniería, en Aceros Arequipa, en Owens, Illinois, en el Hospital René Toche, en Chincha, en el Hospital Nacional Hipólito Unanue. En fin, tiene una larga trayectoria como ingeniero, especialista, como consultor, como asistente, también como conferencista y algunas publicaciones referidas al tema que vamos a tratar hoy día, que es las instalaciones eléctricas industriales. Alberto, muy buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros en tu programa, nuestro programa Entre Ingenieros. Muchas gracias, ingeniero Antonio. ¿Cómo poder negarse a una tamaña invitación de usted? De igual manera, mis agradecimientos por la invitación a este programa entre nosotros, entre ingenieros, dice, ¿no? Y bueno, de igual manera, las consideraciones, usted fue mi profesor y ahora somos colegas también, docentes de la universidad. Muchas gracias por la invitación, ya no a atender cualquier consulta que podría haber, con todo gusto. Muy bien. Más importante que compañeros de docencia, somos amigos entrañables. Eso es lo importante, ¿no? He abusado un poco de la amistad para tenerte esta noche aquí. Alberto, este tema de las instalaciones eléctricas industriales es un tema actual, es un tema que nuestro público que nos acompaña tenga acceso a diferentes conceptos que hoy en día se manejan y que tú eres un experto. Cuéntanos, ¿cuáles son los elementos necesarios para una instalación eléctrica industrial? Bueno, para hacer una instalación eléctrica industrial se requieren, dependiendo de la instalación, ¿no? Se requieren muchos elementos. Básicamente lo que refiere al curso que enseño en la UNI, estamos orientados a las instalaciones con tensiones menores a 10.000 voltios. Entonces, siendo así, cuando la carga es suficiente, entonces podemos solicitar una subestación. Entonces ahí se necesitarían de transformadores. Aparte necesitamos conductores, necesitamos interruptores, tableros de control, elementos de protección, por ejemplo, fusibles, interruptores automáticos, interruptores diferenciales, y todos los elementos, la puesta a tierra, compensación reactiva y tantas otras cosas que se requieren en la industria, ¿no? Ya. ¿Y cómo funcionan estas instalaciones eléctricas industriales en nuestro medio? En nuestro medio, las instalaciones eléctricas industriales, lamentablemente, vemos que funcionan dependiendo del profesional que está a cargo. En muchas instalaciones vemos que adolecen de un control permanente
Y lo decimos básicamente por la seguridad, ¿no? Por ejemplo, constantemente se ve que la puesta a tierra no funciona bien y es un elemento de protección para los equipos, para las personas. Y qué hablar, por ejemplo, de la protección diferencial, que es una protección específicamente para las personas. Muchas no las tienen. Y si es que alguna vez las instalaron, esto se debe probar, se debe setear con cierta frecuencia y ni siquiera se setean. Entonces, aquí estamos pendientes pues de una normatividad a nivel nacional, de tal manera que las instalaciones, en primer lugar, sean seguras, sean confiables y, lógicamente, atiendan pues a una necesidad para la cual ha sido hecho, ¿no? A veces están subdimensionadas. Ya. Eso implica entonces, Alberto, que existe una normativa, un reglamento eléctrico para estas instalaciones. No necesariamente para mantenimiento después que ya está hecho. En el Perú nos regimos por el Código Nacional de Electricidad, que es un documento dado por el Ministerio de Minas para normar la forma como se deben hacer ciertas protecciones. No necesariamente están todas. La forma general como nos guiamos es según las normas de Estados Unidos, que es de la NFPA, que ellos publican, ¿no? Esas sí son bastante genéricas, pero el Código Nacional de Electricidad algunas cosas no las tiene. Entonces, podemos nosotros asumir normas de otros países siempre y cuando, lógicamente, no sean compatibles con la frecuencia, en primer lugar, que tenemos 60 Hz en el Perú, y, lógicamente, la economía, ¿no? Perú es un país de precios y entonces ahí es donde tenemos serios problemas cuando se ponen elementos de protección que a veces vienen de algunos países donde no se respetan las normas internacionales y ahí es el problema que tenemos. No existe una normatividad en el Perú cómo se deben mantener las instalaciones. Cuando tú hablas de las instalaciones, hay instalaciones eléctricas industriales de alta tensión y baja tensión. ¿Es cierto eso? Sí, hay diferentes formas de clasificar los tipos de instalaciones, ¿no? La primera es, por ejemplo, de acuerdo al nivel de tensión. Alta tensión, media tensión, baja y muy baja. Cuando se refiere a alta tensión, estamos hablando de tensiones de 60.000 voltios hasta 220.000. En el Perú ahora ya tenemos 550.000 voltios. En este tipo de instalaciones, lógicamente que se tiene que tener cuidado porque ya está relacionado con la generación. Entonces, es el transporte de gran cantidad de potencia y en este sentido, sí, cuando se hacen el tipo de instalaciones es el Estado o empresas especialistas las que desarrollan esto. Y de igual manera el mantenimiento, ¿no? Cuando las instalaciones son menores de 60.000 voltios, ya se realizan en el Perú normal, en forma práctica, y muchas empresas peruanas las hacen también. Las instalaciones de 30.000 voltios, 10.000 voltios, normalmente en el Perú se hacen estos mantenimientos. Eso es una forma de, digamos, tipificarlos. Hay otras también de acuerdo al uso. Por ejemplo, instalaciones industriales, instalaciones domiciliarias, instalaciones para comunidades, ¿no? O para otro uso específico, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un laboratorio como el caso de Puente Piedra, donde tenemos, por ejemplo, un reactor nuclear, una instalación específica para esos tipos, o podrían ser otras instalaciones para alimentar, por ejemplo, a las líneas de los trenes de las ciudades, de los metros, ¿no? Que también tienen otras normatividades específicas para ese trato. Cuando hablamos de alta, baja, mediana o muy baja tensión, eso implica también
corriente alterna, corriente continua? Sí, sí. En el uso mundial de la corriente eléctrica es básicamente alterna. Pero recordemos que nosotros comenzamos pues el uso de la corriente continua y se desarrolló por largo tiempo la industria. Entonces, cuando ya llegó la corriente alterna en 1900, se comenzó con la segunda revolución industrial, el momento en que el mundo comienza a cambiar porque el uso de la energía ya se vuelve, digamos, universal, ¿no? Con la creación del transformador, ya se puede llegar a largas distancias llevando energía. Entonces, ahí es donde nacen los diferentes niveles. Si se trata de llevar gran cantidad de energía desde la generación hasta las grandes urbes, generalmente es alta tensión, generalmente. Si es que se trata, por ejemplo, de extra altas cantidades, como podrían ser, por ejemplo, llevar energía a regiones del mundo, hablemos, por ejemplo, lo que en algún momento propuso Hugo Chávez, él quería dar energía a todo Sudamérica. Entonces dijo, vamos a llevar líneas de transmisión que salgan la generación desde Venezuela y con una línea de transmisión vamos a llegar yendo por Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, llegaremos también a Brasil. Estamos hablando de más o menos 30.000 kilómetros de líneas de transmisión. Entonces aquí ya no se habla de alta tensión, de extra alta tensión. Estamos hablando de 800.000 voltios hacia arriba, 1.000.000 de voltios. Y a este nivel se vuelve a hacer la transmisión en corriente continua. ¿Cómo es? Siempre pensamos que la corriente alterna nos resolvería el problema a nivel mundial, pero cuando se trata de grandes cantidades de potencia, tenemos ya que regresar a la corriente continua. Y esto nos resuelve dos problemas. En primer lugar, el problema de las pérdidas, porque cuanto más alto es el nivel de tensión, la corriente es más pequeña. Al ser la corriente más pequeña, hay menos pérdida de potencia, porque la potencia de pérdida es I cuadrado por R. Si bajamos la corriente, entonces estamos bajando las pérdidas, que cuestan mucho dinero, especialmente cuando la generación es con todo lo que es productos derivados del petróleo. Entonces estamos hablando ahí de resolver un problema de pérdidas. El otro problema es, las líneas serían mucho más delgaditas. ¿Por qué? Porque siendo la corriente más pequeña, entonces los conductores serían como hilitos, que no pesan. Y entonces toda la infraestructura que se necesita para llevar energía a todas estas grandes distancias serían pues unas torres bien delgaditas. Ahí también ahorramos mucho en costos y también en mantenimiento. Y el otro problema que resolvemos a nivel de región es el problema de la frecuencia. Por ejemplo, Ecuador consume en 60 Hz, Perú en 60 Hz, Chile en 50, Argentina tiene también su frecuencia. Con continua no hay ese problema. Vamos con nuestra línea por todos los lados y dejamos corriente continua. En cada país, electrónicamente, bajan la tensión y usando la electrónica lo convierten en corriente alterna. Ahora entonces, ¿cuál es el problema? Se hemos llevado potencia activa, porque es la potencia que se transforma en cualquier otro tipo de potencia, ya tenemos para mover motores. El problema es que necesitamos ahora de la potencia reactiva, la que hace posible crear campos magnéticos y eléctricos. Entonces eso en cada país se resuelve poniendo condensadores. Se ponen condensadores y entonces cada país tendría. Esto es cuando se habla. China lo tiene ahora porque está haciendo a lo largo de todo el continente, que tiene dos partes, ¿no? De Asia y de Europa, ya están transmitiendo en extra alta tensión. Estos tipos de instalaciones son para grandes regiones. Por el momento no son muy prácticas porque son muy caras. De poco a poco, con el estudio del comportamiento de los materiales a estos niveles de tensión, de poco a poco van a ser más baratas y entonces entraremos
en el uso de este tipo de tensiones a alto nivel. Porque en Perú jamás se pensó llegar a 500.000 voltios, pero ya tenemos líneas de 500.000 voltios. Interesante lo que nos manifiestas, Alberto. Dentro de este tema de las instalaciones eléctricas industriales, ¿cuáles son los parámetros que se analizan, que se deben de considerar antes de un diseño de una instalación eléctrica industrial? Bueno, para hacer un proyecto, la primera cosa que tenemos que ver como parámetros eléctricos son la necesidad en potencia, de cuánto va a ser. Luego, el nivel de tensión. Entonces, dependiendo de la distancia del centro de generación hasta el punto de consumo, habría que ver si lo llevamos pues en dos niveles de extra, media o pequeña tensión, ¿no? Esos son los parámetros. En primer lugar, la potencia, la tensión, de la frecuencia no hablamos ya de 60 Hz en el Perú, y el problema de la carga, que es el comportamiento de la corriente y de los diferentes elementos que tenemos que diseñar, eso es el comportamiento ya de cada carga, ¿no? Tenemos que ver también esos factores. Esos son los parámetros. En primer lugar, potencia, tensión, frecuencia, que ya lo sabemos en el Perú, pero si se habla para otros países, porque estamos preparados para trabajar para otros países, también hay que tener en cuenta la frecuencia y las cargas que hay que llevar a cada lado, ¿no? Dentro de este universo de las instalaciones eléctricas, están en todos los procesos de producción. No hay un sector que esté ajeno a la energía eléctrica. Por eso dicen que un país, el desarrollo de un país es directamente proporcional a la capacidad que tenga de energía eléctrica, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué relación tiene, Alberto, desde tu experiencia, tu punto de vista, la productividad de una empresa con una instalación eléctrica en esa empresa? ¿Cómo influye la instalación eléctrica en la productividad, en la calidad de los procesos de una empresa? Es muy importante el nivel, digamos, de confiabilidad que pueda tener en una empresa. Si se habla especialmente en sectores donde el costo de parar una hora es mucho dinero, como el caso, por ejemplo, de la minería, ahí tenemos que hacer instalaciones que tengan una tremenda confiabilidad. Entonces, por ejemplo, para comenzar, el transformador principal que debe llegar energía a una mina generalmente es un transformador doble, en donde uno está trabajando y por mantenimiento el otro va a trabajar, el otro está esperando. Entonces, la confiabilidad es muy importante. La otra cosa que tenemos que ver es todos los parámetros de seguridad. Tenemos que cumplir normas internacionales que son muchas veces más exigentes que las normas de nuestro país para poder garantizar la seguridad de las personas. No olvidemos que el fin de una instalación industrial es dotar de energía eléctrica a un punto de consumo, que puede ser una fábrica, una región, lo que sea, con los elementos de seguridad. Tiene que haber una combinación entre todo el conjunto de aparatos que van a intervenir y el trabajo del hombre. El hombre es demasiado importante porque tiene que hacer planeamientos para controlar, para distribuir, para hacer un mantenimiento. Recordemos que las pérdidas que podamos tener por paradas podrían costar demasiada cantidad de dinero. No nos podemos permitir el parar ni siquiera media hora. Entonces, toda instalación debe ser confiable desde el punto de vista de seguridad y desde el punto de vista de operatividad. Ahora, en todo el mundo donde hay crecimiento es porque se incrementa la producción.
Si se incrementa la producción, generalmente estamos hablando de corriente eléctrica, porque la corriente eléctrica, recordemos que es la forma de energía más versátil que existe en el universo hasta el momento. No existe otra forma de energía que sea capaz de transformarse tan fácilmente, por ejemplo, en energía mecánica, energía calorífica, luminosa, de sonido. Es muy, muy versátil. Si vemos actualmente, más del 95% de la industria a nivel mundial usa electricidad. Entonces, estamos dependiendo de la electricidad. El problema a nivel mundial es que la generación de esta energía sí nos está creando serios problemas porque básicamente está metanizada, o sea, viene de hidrocarburos. Lo que hay que ver es ahora la forma de producción de energía verde, sin quemar hidrocarburos. Y usar unas buenas instalaciones que sean eficientes, que no hayan pérdidas, que sean confiables. Probablemente una instalación eléctrica está expuesta a diferentes peligros, como por ejemplo la temperatura, un cortocircuito, una sobrecarga, etc. ¿De qué manera se protegen una instalación eléctrica industrial de esos probables inconvenientes que podrían presentarse? Bueno, a nivel mundial hay diferentes comportamientos, ¿no? Por ejemplo, en el Perú lo que tenemos es el problema del número de caídas de truenos, especialmente en altura. Entonces, ahí las protecciones contra descargas atmosféricas tienen que ser muy, muy eficientes para no valorar todo lo demás, porque si no tenemos una buena protección de esto, podemos destruir toda una instalación, se puede incendiar, ¿no? Entonces comenzamos con las protecciones desde las líneas de transmisión, no solamente la instalación eléctrica que hace la transformación, sino las líneas que vienen desde la generación, todas protegidas contra descargas atmosféricas. En nuestro país es muy común las descargas atmosféricas. Las otras formas puede ser, por ejemplo, en una ciudad, los incendios, ¿no? Que tenga elementos que van a controlar, por ejemplo, la temperatura. En otros casos, en nuestras casas, por ejemplo, ya ahora existen pues diferentes formas de poder controlar. Si, por ejemplo, hay una sobrecarga, inmediatamente hay un interruptor termomagnético que abre, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que alguien tenga un inconveniente por cortocircuito y hay elementos. Estas son las formas como se protegen no solamente a las instalaciones, sino también ya actualmente está en boga a nivel mundial ya el uso de controles específicos, ¿no? Por ejemplo, uno sale por un callejón, alumbra un foquito desde que pasamos por esa zona oscura y después se apaga. O no dejar, por ejemplo, cargas que tienen consumo y que nos van a después influir en los costos. Estamos entrando pues en una especie ahora de control de todo, ¿no? La automatización ahí de los controles. Qué bien que lo mencionas. Vivimos en este momento inmersos en lo que se llama la industria 4.0. Entonces se habla de inteligencia artificial, se habla del machine learning, se habla del Internet de las cosas y todo ese tema que se va desarrollando en el día a día a gran velocidad. Cuéntanos, Alberto, cómo esta nueva tecnología incide en beneficio, en el desarrollo, en la optimización de las instalaciones eléctricas industriales. Sí, es muy importante decir esto, lo que estamos viviendo actualmente. Recuerdo antiguamente cuando yo trabajaba en Cetromín Perú, los mantenimientos que hacíamos un cuadro a mano, recuerdo, poníamos fechas en que debíamos cambiar ciertos rodamientos, ciertas protecciones, y si nos olvidábamos, bueno,
nos pasábamos a veces 15 días, un mes. Actualmente ya existen elementos que automáticamente van contando el tiempo y el número de operaciones, de tal manera que la telemetría hace que en algún momento se tenga todos esos datos que antes no las teníamos en nuestro escritorio. Entonces, existe otra herramienta que es la inteligencia artificial, que acumula datos, los analiza el comportamiento y nos predice qué podría pasar. Entonces tenemos herramientas en este momento que nos están ayudando a controlarlo todo, de tal manera que en este momento sí podemos tener instalaciones muy, muy eficientes. En este contexto, con la expertise que tú posees, Alberto, quisiera que tengas la amabilidad de poder contarnos, describirnos, cómo has visto el desarrollo en nuestro país en estos últimos 5 años, el tema de las instalaciones eléctricas industriales en la pequeña y mediana y gran empresa. Bueno, cuando es pequeña, mediana empresa, hacemos generalmente los estudios en el Perú, ¿no? No hay muchas empresas dedicadas, pero las hay y con los elementos que tenemos en el Perú se hacen los estudios eléctricos, ¿no? Cuando se trata de gran empresa, generalmente vienen en paquetes ya hechos desde el extranjero y simplemente acá se cumple, se siguen unos protocolos, por ejemplo, de instalación. No hay nada que calcular, nada que ver. Hay que cumplir con los protocolos porque incluso las empresas deben cumplir eso para poder comenzar a operar. En todo lo que es el sector informal en el Perú sí que nos falta trabajar. Por ejemplo, es muy fácil ver la cantidad de mercados que tenemos en el Perú, por ejemplo, ¿no? Pequeñas empresas. Y cuando uno entra y ve la cantidad de cables que tienen por allí, nos preocupa. Yo sé que hay accidentes, pero no los denuncian. No tienen, por ejemplo, la protección de puesta a tierra. Si tú le preguntas, ¿tienen protección diferencial? Te dicen, ¿qué es eso? ¿No? Uh-huh. Entonces, el desarrollo de las instalaciones en el país tienen que ser desarrollado de acuerdo a que alguien tenga que normar esto. Y aquí pienso yo que las instituciones tutelares que tenemos deben ser autoridad en esto. En primer lugar, ya el Ministerio de Energía y Minas, con todo lo que son sus reglamentos. No digo en segundo lugar, pero pienso que el Colegio de Ingenieros debe trabajar en función de esto porque debe estar al lado de las necesidades. Debe normarse para que todas las casas tengan protección, porque hay accidentes y no la reportan. Luego, la universidad, específicamente la Facultad de Ingeniería Mecánica, con su departamento de electricidad, la Facultad de Electricidad, deben ser autoridades en esto. O sea, deben pedir a la universidad que se pronuncie sobre ciertas cosas en el país y nosotros debemos ser capaces como profesores de generar este desarrollo para dar seguridad a nuestro país, que es lo que lo necesita, ¿no? Hay mucho que trabajar, mucho que normar. A diferencia de Europa, yo he trabajado en Europa 5 años, en que todo está normado. Uno va a Estados Unidos, quiere hacer algo, todo está parametrizado, todo está bajo una norma, ya no hay más que crear, que hacer, hay que cumplir. Aquí en el Perú está todo por hacerlo. ¿O es que hay normas y no se cumplen? No. El problema es que no las hay tampoco. Referente a lo que tú nos comentas, ¿cuál es la entidad que debe supervisar las instalaciones eléctricas industriales en nuestro país? Es básicamente OSINERMIN. OSINERMIN. OSINERMIN es el que controla, chequea, está por medio de sus ingenieros constantemente viendo por la seguridad. Yo sé que hace un buen trabajo porque soy testigo de tantas minas
que los encuentro, a muchos amigos cuando los visito, están trabajando en esto, pero a pesar de ello hay mucho que trabajar porque en minería muy poco es formal. La gran mayoría de la minería del Perú es informal y ahí no cumplen ni siquiera con los mínimos requisitos. Hay mucha gente que muere seguramente y nadie lo reporta. ¿Y Defensa Civil tiene algo que ver con estas supervisiones? Bueno, las supervisiones de defensa civil generalmente son cuando tienen que darle los permisos, ¿no? Las concesiones. Y después no tengo mucha data si están cumpliendo o no. Solamente los escucho cuando haya un problema en televisión, ¿no? Claro, porque alguna vez yo fui testigo de que vino los inspectores que laboran en Defensa Civil y revisaron todo. Observaron la puesta a tierra, que no era la correcta, observaron las instalaciones eléctricas y cerraron esa empresa hasta que levante las observaciones. Entonces yo en ese momento pensé que Defensa Civil era la encargada de ello, pero luego averigüé que era Ocinelmin. Entonces, en ese instante, hicieron todo un tema por la puesta a tierra. Entonces yo quisiera que tú, por favor, nos comentes por qué es importante la puesta a tierra en una instalación eléctrica. La puesta a tierra es muy importante porque nosotros tenemos que considerar esto. Los motores, que son básicamente los que van a transformar una forma de energía en otra, por ejemplo, energía eléctrica en mecánica, y después vamos a continuar haciendo transformación de energía. Vamos a hablar de los motores específicamente. Están hechas por bobinas, y las bobinas generan, lógicamente, campos magnéticos dentro de ellos. Ahora, al circular la corriente por ese medio entre ellos, se va a originar una especie de corrientes que no necesariamente van a ir siguiendo su camino, van a salir. ¿Y cuándo van a salir? Cuando el medio que une a la carcasa con las bobinas, siendo las dimensiones muy pequeñas, se vuelve conductivo. ¿Y cuándo se vuelve conductivo esa distancia pequeña? Cuando hay polvo, cuando hay humedad. La humedad es buena conductora de la electricidad. Entonces, en algún momento, una persona que está parada muy cerca, toca con una mano la carcasa de una máquina, puede sentir una descarga. ¿Por qué? Porque justamente ese motor no está siendo bien mantenido. ¿Cómo se hace el mantenimiento entonces? A ese motor lo tienen que llevar, lo tienen que limpiar, lo tienen que lavar bien para que las distancias que hay tan pequeñas de las bobinas con sus carcasas quede limpio y después lo meten a un horno para que se seque. Listo. Y después se prueba el aislamiento. El aislamiento mínimo debe ser de 20 megaohms. Entonces, una vez que probamos y certificamos, lo volvemos a instalar. Y de esa manera un hombre que podría tocar esa carcasa podría estar sin ningún problema. El problema es justo eso, cuando no se hace un buen mantenimiento, y para evitar que suceda eso, lo que se hace es esa carcasa que está expuesta a tener pérdida de corriente, se le conecta mediante un conductor sin interrupciones a una tierra. ¿Qué cosa es un pozo a tierra? Simplemente una excavación de la tierra en donde se pone una varilla que va a servir de conductor hacia ese sumidero. La puesta a tierra es una masa grande. ¿A dónde irían todas esas corrientes? Porque tienen una resistencia mucho menor que la resistencia del hombre. Si lo vemos como circuito, esa tensión a la que estaría sometido el hombre cuando toca la carcasa de un motor estaría en paralelo, un circuito paralelo. La puesta a tierra con la resistencia del hombre. Entonces, si la resistencia del hombre generalmente es 1500 ohmios y tenemos que no tiene puesta a tierra, la resistencia es infinita, entonces la corriente viene por nuestro cuerpo. Ahora, estando en paralelo a una fuente de tensión,
Si mi resistencia como hombre es 1500 y la resistencia de la puesta a tierra es de 20 ohms o de 10 ohms, entonces, por la ley de mínimo esfuerzo, la corriente va por la resistencia más pequeña y va a tierra. Ese es, así, en pocas palabras, un circuito paralelo en donde la resistencia de la tierra tiene un valor muy, muy pequeño con respecto a la resistencia de nuestro cuerpo. El Código Nacional de Electricidad dice que debe ser menor a 25 ohms para instalaciones eléctricas industriales. Entonces, si tenemos 1500 ohms de cuerpo en paralelo contra una resistencia de 25 ohms, es lógico que la corriente viene y se va para el otro lado. Y de esa manera el hombre está libre, no tenemos problemas. Si no es así, es un problema bien, bien difícil de tenerlo. Un problema grave, diríamos. Es grave porque estamos atentando contra la vida de los hombres. El problema es que nuestro organismo tiene los conductores, que es el sistema nervioso, en donde soportamos máximo 30 miliamperios. Más de 30 miliamperios y dependiendo del tiempo, ¿no? Un segundo, 5 segundos. El efecto es irreversible porque nos afecta a todo el sistema nervioso, que son los conductores de la electricidad. Básicamente los quema. Entonces estamos dañados. Si es que tenemos eso. Una puesta a tierra nos salva, y no solamente a nosotros, sino también a las máquinas, motores que tienen que seguir trabajando. Y también a las infraestructuras, a las casas, porque en algún momento puede haber un incendio por eso. Dime, ya que hablamos de, o sea, la puesta a tierra es básico, necesario e inevitable en cualquier instalación, en cualquier empresa pequeña, grande. Eso, al final llegamos a ese corolario, ¿no? No puede haber... En nuestra casa, en nuestra casa. Y es lo que a veces no hay, ¿no? No, visitamos tantas casas, le preguntamos, ¿tiene puesta a tierra? Y te preguntan, ¿qué es eso? ¿Es un elemento de seguridad? Claro. Eso implica entonces que hay una deficiente labor de difusión sobre estos temas de instalaciones eléctricas, no solamente industriales, sino también residenciales, para que la población pueda tener acceso a esto que tú estás comentando y de esta manera se pueda evitar tantas pérdidas de vida que no siempre se registran, como tú bien lo dices, ¿no? Imagínate, tú vas a Gamarra y ves esas instalaciones que lo hace un empírico, no necesariamente un técnico calificado. Y la gente va por el precio más cómodo, pero la instalación implica innumerables peligros. Eso más o menos grafica, pues, como tú muy bien lo has descrito, la informalidad que aún se vive en nuestro país, pero creo que por desconocimiento de la población sobre estos conceptos que tú también y didácticamente nos has expuesto, Alberto. Cuéntanos finalmente, una bajada de tensión, ¿de qué manera afecta a una instalación y cómo prevenirla? Este es un concepto que lo vamos a hablar en términos matemáticos, pero lo voy a tratar de decir de una manera bien sencilla. La potencia, vamos a suponer, para que nos duela, que sea la refrigeradora de nuestra casa, ¿ya? Porque ahí me duele cuando se malogra la refrigeradora. Es un motor que tiene, voy a suponer que tiene medio caballito. Entonces, la potencia que va a requerir esa máquina es el producto de la tensión por la corriente, V por I. Entonces, la corriente no debe pasar de un valor, porque si no, lo malogro, lo quemo a la bobina. La tensión también no debe pasar de más del 5% ni menos del 5%. Debe estar entre el 95% y el 105%. Muy bien. ¿Qué pasa si hay una bajada de tensión? Y yo a la refrigeradora le sigo poniendo carga para que enfríe. Él va a requerir mayor corriente. Entonces, al bajar la tensión,
va a subir la corriente. Al subir la corriente, se va a recalentar la bobina. En primer lugar, le estoy bajando el tiempo de vida de mi refrigeradora. No me va a durar los 5 o 10 años, me va a durar 1 año, 6 meses, hasta que al final, si sigo con las bajadas de tensión, porque está subiendo la corriente, lo voy a quemar esa bobina. Entonces, voy a estar cambiando siempre el problema de la refrigeradora. Bueno, esto tiene un remedio. Gracias a Dios que esto sí está controlado como un parámetro fundamental de las empresas que nos van a brindar el suministro, la calidad de la energía. La calidad de energía se mide básicamente con 2 elementos, lo más importantes. En primer lugar, el nivel de tensión, que no deben fluctuar de más del 5% arriba ni menos del 5% abajo. 1. Y después, la frecuencia de 60 Hz debe ser casi constante, de tal manera que no nos damos cuenta que sí varía. Esto sí está garantizado y están cumpliendo las empresas que generan energía eléctrica. No hay mucha caída de tensión, salvo la caída de tensión que se puede producir porque alguien lleva energía largas distancias y ahí sí produce caída de tensión, como es el caso de los pueblos jóvenes que a veces, no sé cómo les puedo decir, no digo que roban energía, que toman energía de un punto y llevan 300 metros de cable. La tensión es baja, el nivel de tensión, y la gente que menos tiene, se le va a quemar el televisor, se le va a malograr la refrigeradora, mucho más antes de alguien que sabe de esto, ¿no? O sea, su vida útil de los equipos va a disminuir. Disminuye. Bueno, totalmente. Eso, como tú bien dices, también es eso por falta de información. Entonces, nos queda una tarea grande, Alberto. Entonces, a través de esa amalgama que forma la academia, el Estado y la industria, tenemos que unir esfuerzos para llevar este tipo de conversaciones, este tipo de charlas, este tipo de transferencia de conocimiento a la población, probablemente a la población económicamente baja, para que estén ajenos a accidentes, ajenos a que el esfuerzo de poder comprar un refrigerador, un artefacto eléctrico, pues no lo vayan a perder por desconocimiento de todas estas medidas de seguridad que deben poseer. Bueno, voy a hacer un alto para decirle a nuestro amigo Roberto Valdión Pozo, gracias por estar con nosotros. Dice, saludos ingenieros, voy a iniciar mis clases y antes de iniciar mis clases quiero decirles que el aprendizaje nunca termina. Gracias por esta brillante exposición. Peter Albino, mis felicitaciones, estimados ingenieros. Interesante tema, saludos. También el doctor Fernando Carrillo Venegas nos felicita y se aúna a esta presentación del ingeniero Alberto Inga Rengifo sobre este tema de las instalaciones eléctricas industriales. Bueno, Alberto, creo que todavía queda un gran tema que seguir conversando, pero ha sido gratificante esta noche el que nuestro público que nos acompaña ahora en vivo y a partir de mañana en las grabaciones puedan realimentar sus conocimientos y seguramente vamos a tener que hacer así como las mangas, la parte 2 de las instalaciones eléctricas. Gracias, Óscar Vilcapoma, por tu presencia esta noche y a todos ustedes, amigos. Bueno, Alberto, tus palabras finales. Bueno, en primer lugar, agradecer a la oportunidad que tengo. Créeme que nunca lo he hecho, nunca me he presentado, ni siquiera a una entrevista. Siempre ocupaba aquí en la industria privada, pero está llegando un momento en el que uno dice, bueno, todo lo que uno sabe, todo lo que uno enseña en la universidad, es necesario poder ir a un foro y poder conversar esto con autoridad. Yo sé que la universidad puede ayudar mucho en esto cuando a la universidad lo solicitan. Nosotros, cada uno en nuestra materia que enseñamos, podemos ayudar a desarrollar a nuestro país que tanto lo necesita. Bueno, estás invitado cordialmente, Alberto, a que pertenezcas a ese grupo selecto de profesionales que brindan capacitaciones a toda la ciudadanía a nivel nacional
de manera presencial y de manera virtual a través del Centro de Proyección Social y Responsabilidad Social de la Facultad de Ingeniería Mecánica. Entonces, yo creo que un buen curso sobre instalaciones eléctricas bajo tu tutela sería espectacular y la población acudiría para beber de esa expertise, de esa calidad académica que posees y puedan ellos tener acceso a este tipo de conceptos actuales, futuros y de vigencia permanente. Nuevamente te reitero mi gratitud, Alberto, por haber tenido la generosidad de aceptar esta invitación en este tu programa, en este nuestro programa de Interingenieros. Gracias, Alberto, y me alegra poder haber conversado contigo y fíjate, se ha pasado el tiempo como si fueran 5 minutos. Eso implica entonces que ha sido el programa ágil y bueno por los invitados magníficos que como tú nos acompañan miércoles a miércoles. También un saludo para Sebastián Medina. Gracias por estar con nosotros, Sebastián. Un abrazo a la distancia. Bien, amigos, así culmina este programa de Interingenieros con este tema de instalaciones eléctricas industriales a cargo del magíster ingeniero Alberto Inga Rengifo, quien ha tenido, como les vuelvo a repetir, hacer un espacio en su agitada agenda para compartir parte de su experiencia, de sus conocimientos en estos 50 minutos. Muchas gracias, amigos, y hasta el próximo miércoles a las 7 de la noche en su programa Entre Ingenieros, un programa de difusión de temas de investigación, de temas de ingeniería, de tecnología, de emprendimiento y de las ciencias humanas. Hasta el próximo miércoles. Gracias, Alberto. Éxitos y felicidades. Muchas gracias a ustedes. De igual manera, éxitos, felicidades para todos. Gracias. Muy bien.